Un poquito del caso Graf, o mejor dicho, del crimen de Diego Fernández Lima, que ocurrió en los años 80. Sigue dando de qué hablar esta situación porque, bueno, el fiscal está investigando fuerte, está convencido de que puede llevar adelante esta denuncia por encubrimiento, sería en este caso, ¿no? Absolutamente, por encubrimiento, Mariana. El fiscal emite un dictamen en el cual dice algunos puntos muy interesantes que, si te parece, los repasamos. Primer punto. Para él, la idea de usar el georradar no es conducente, dice. El georradar era para ver si había algún restos de otra persona en el... O más restos del propio Diego Fernández Lima, porque su cuerpo no apareció completo. En el resto del terreno. Exactamente. Él dice que por el trabajo del equipo de antropología forense no es necesario usar el georradar. Mira. También es muy fuerte contra la defensa de Cristian Graf, porque dice, no estoy de acuerdo con el sobreseimiento para nada. Lo que ustedes dicen que a Cristian Graf lo excluye, para mí es todo lo contrario, lo mete adentro de la escena. Por ejemplo, dice la defensa en su momento, tenemos un montón de testigos que dicen que Cristian Graf y Diego Fernández Lima nunca salían juntos, no hacían actividades juntos, a lo que el fiscal responde, me importa muy poco si iban juntos a andar en bicicleta o si se juntaban a comer. Acá lo importante es que iban juntos al colegio. Claro. Esa es la ligazón. Claro, que no era una persona que nunca había visto en su vida, ¿no es cierto? Absolutamente. No, había un vínculo mismo, había un vínculo, más allá de qué hacían después del colegio. Después habla de que para el fiscal está claro el conocimiento previo que tenía Cristian Graf de que enterrado en el jardín estaban los huesos de quien fue su compañero. Y dice también el fiscal, porque los abogados de Diego Fernández Lima piden medidas con respecto al tema de la delimitación del terreno. Vieron que se habló mucho, la defensa también. Y el fiscal varias veces dice, no hace falta ninguna medida, porque ahí no tenemos duda nosotros. Pero además, aunque hubiera estado en el terreno de al lado, totalmente sigue teniendo el vínculo Graf, no el del terreno de al lado. No hay ninguna duda. Después dice algo muy interesante, que lo que condena a Graf, ¿no? Digo, uso la palabra condena como que es lo que lo termina por ser una persona investigada a Graf, es la pasividad al momento que le dijeron que aparecieron huesos en su terreno y el silencio posterior. Eso es, para el fiscal, lo más grave de todos. Mirándolo a él declarar y en las entrevistas que ha dado Graf, se lo ve como un tipo tranquilo al hablar, ¿no? Tiene como esa calma rara, ¿no? Totalmente. Como que nada lo saca de su eje. Quizás eso la persona... Pero el fiscal tiene experiencia, ¿no? Y te menciono brevemente los puntos que el fiscal dice. Yo creo que estos son los puntos claves por qué Cristian Graf sabía que había huesos y es encubridor de esa situación. La generación de explicaciones inverosímiles, ya las conocemos todos. Sí, que había una iglesia, que el camión que trajo la tierra para la pileta trajo los huesos. Una conducta contradictoria y evasiva frente a testigos y autoridades. El silencio posterior y la ausencia de colaboración, pese a la magnitud del hallazgo, la pasividad demostrada ante tal hallazgo y la absoluta prescindencia de participación a posteriori, ya que durante los 2 primeros meses de investigación nadie se interesó por saber las contingencias del hallazgo. O sea, no se presentó a preguntar qué onda acá, que apareció en mi patio unos huesos. Eso, para el fiscal eso es fundamental para acusarlo. Vamos a hablar con el doctor Tomás Brady, es el abogado de la familia Fernández Lima. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cree usted que es fundamental la indagatoria a Graf? ¿Lo piensa? A ver, hemos analizado lo que es el requerimiento de indagatoria que efectuó el fiscal. La verdad que tiene bastante asidero en algunos puntos. Esto, recordemos que fue inicialmente una tarea emprendida a través de un requerimiento que le había hecho el juez previamente, que delimite, encorsete un poco más la maniobra por la cual entendía que debía ser indagado. Entendemos que lo cumplió con ese cometido. Había una cuestión, no sé si se acuerdan, de un famoso árbol, la Santa Rita. Claro, sí, que él había pedido que no se moviera ese árbol de ahí, ¿no? Había hecho mucho hincapié, a pesar de que dicen quienes estaban ahí fueron testigos que el árbol no tenía nada en particular, ¿no? Totalmente. Claro, entonces el juez en su primer auto despacho estaba en duda si el fiscal quería incorporar eso dentro de lo que era el cuerpo, el soporte fáctico de la imputación. Bueno, ahora a partir de esto el fiscal lo que viene en definitiva a esclarecer es que todos los hechos del 20 de mayo, que fue un momento del descubrimiento de los restos de Diego Fernández, en adelante debía circunscribirse el hecho, digamos. Esto es para, esto se anticipa el juez en aquella resolución, decir, bueno, para evitar planteos nulificantes
por parte de Claro. la defensa en casos futuros, se ataja en ese sentido y decide pedirle al fiscal que, digamos, delimite un poco lo que acaba de hacer. ¿Por qué digo esto? Porque en su primer dictamen, en su primera resolución del Ministerio Público, cuando pide esa primera indagatoria, hacía una referencia A que le faltaban, sí, le faltaban pruebas, pero el fiscal parece que tomó carrera, ¿no? Que dijo, bueno, voy a buscarlas las Voy pruebas. a buscarlas y voy a ampliar. Ahora, doctor, le quería preguntar concretamente, y le pido dejemos de lado los tecnicismos para poder adentrarnos en para mí, el fondo de la cuestión que tiene que ver, más allá de la muerte de Diego Fernández Lima, para ustedes. ¿Creen que hay más cuerpos en el resto del jardín? ¿O tienen la sospecha de que puede haber más cuerpos en el jardín? Es una pregunta que no tiene una respuesta, en el sentido de no tenemos ningún tipo de certeza con relación a eso. Lo que nosotros, entiendo, Martín, que a lo que apuntabas era a nuestro pedido de medida del georradar. Del georradar. Exactamente. A ver, fundamentalmente nuestro cometido es que se reconstruya en su totalidad los... Yo entiendo, la familia dice faltan huesos, claro. Claro, o sea, Bueno, quiero... esa era Es mi tremendo. pregunta, justamente, doctor. El hecho de que el cuerpo de la víctima no haya aparecido completo, ¿para ustedes es indicador de qué? ¿O podría ser indicador de qué? ¿De que hay otros restos de Fernández Lima en otra parte? ¿Qué hipótesis manejan? La verdad es que hasta que no sepamos en su totalidad y tengamos todos los restos, digamos, es difícil saber a ciencia cierta por dónde están esos restos. Ahora, también un poco el cometido de esa medida era saber si se podía descubrir algún que otro tipo de elemento, de objeto no biológico, decía el cuerpo antropológico forense, que también puede ser algún indicador de momentos previos en donde Diego Fernández había estado y demás. Claro. Ahora, para responder la pregunta, la verdad es que inferimos que tendría que estar en esa locación. Claro. Lo que en definitiva terminó respondiendo a nuestro requerimiento del Ministerio Público fue que daba por hecho de que ya no se iba a poder, con todo el esfuerzo que se había hecho el rastrillaje del cuerpo antropológico forense, era casi inverosímil o muy poco probable, creo que utilizó la palabra nula, de encontrar más restos. Pero bueno, en definitiva, pero quizás hay otras pruebas enterradas, ¿no? Claro, restos no biológicos. Claro, total. exactamente. Le agradezco, doctor, toda la información. Estamos siguiendo este caso muy de cerca. Saludamos a la familia, por supuesto, que entendemos está, ¿no? Después de 40 años de buscar a Diego, muy impresionada. Así que apoyamos todo lo que están haciendo. Les mando un abrazo. Muchas gracias.